Las transacciones tienen otra propiedad que es lo que se conoce como reglas de rollback, reglas de restauración. Como les comentaba en el video anterior, pues la idea de las transacciones es que si ocurre algún error sobre una transacción, lo que queremos es deshacer esos cambios para que la base de datos no se quede en un estado inconsistente. Esa es la idea intuitiva, pero la parte que controla ese mecanismo son las reglas de restauración, las reglas de rollback. Entonces, en JPA, y bueno, y en particular en el mecanismo que usa Spring para, para, las, para las transacciones, estas reglas de restauración en realidad no ocurren siempre. Ocurren solamente si hay una excepción del tipo runtime exception. ¿Ok? También ocurre la regla de restauración si ocurre un error en su aplicación que es el tipo error. Entonces, si no vieron esta parte o si no recuerdan esta parte de excepciones y errores en Java los errores, las excepciones que hay en una aplicación están clasificados de la siguiente manera. Digamos que la forma más genérica, la categoría más general son estas clases o estos objetos que se conocen como throwable, lanzables. Y a su vez hay dos subtipos importantes que son exception y el otro que es error. ¿Ok? Ahora, no me voy a meter muy a detalle a esta parte de manipulación de excepciones y errores, pero la idea intuitiva es que cuando ocurre un problema en su sistema, un error que no depende de ustedes, que no depende de que se hayan equivocado ustedes en código, sino que es más bien de que a lo mejor al servidor se le está acabando la memoria o hubo un error de escritura en disco, cosas que ustedes ya realmente no tienen control. Ese tipo de errores, pues como valga la redundancia, en Java se le conoce como error. Ahora, hay otro tipo de errores que ocurren en una aplicación, que eso sí ya tienen que ver un poco más con condiciones que no se están verificando o con algún error de programación. Y ahí es donde entran eso que se conoce como exceptions. Las excepciones en Java a su vez se clasifican en dos tipos. Lo que se conoce como excepciones checadas, excepciones checked, y hay otras que son las excepciones del tipo runtime exception. ¿Okay? Entonces, el mecanismo de rollback en Spring se activa cuando en su aplicación ocurre un error del tipo error, valga la redundancia, o cuando ocurre una excepción del tipo runtime exception. Ahí es donde entra automáticamente el mecanismo de rollback. Ok, entonces lo que quiero explicar con esto es que si en su aplicación ocurre alguno de estos dos tipos, alguno de estos errores de esos tipos, automáticamente Spring va a deshacer los cambios si es que estaban corriendo sobre una transacción. Ok, no ocurre el proceso de restauración si ocurre una excepción del tipo checked. Entonces todo esto que comento creo que se entiende mejor si hago un ejemplo con código. Entonces, para ello, pues voy a arrancar la base de datos de siempre, la base portable. Entonces ahí ya está corriendo. Aquí tengo mi cliente de consultas. Entonces vamos a ver que en este momento lo que tengo de la tabla de datos-artículos son los siguientes datos. Tenemos 3 renglones, estas 3 observaciones. ¿Ok? Y lo que voy a hacer a continuación es que me voy a ir otra vez a mi código. Y aquí en el código voy a simular que ocurre una excepción cuando estábamos intentando guardar. Acuérdense que en esta clase pues estoy invocando este método de guardar artículo con datos, que es el artículo servicio. Entonces, en artículo servicio pues tengo esto de que me pasan un artículo y unos datos y los guardo. Entonces, aquí se están guardando los datos y luego se guardan, luego se guarda el artículo. Entonces voy a simular aquí que ocurrió una excepción. Entonces voy a poner aquí entre comentarios, simulamos que ocurrió una excepción. Y lo único que voy a hacer aquí es poner un simple if que diga si 1 es menor que 2, o sea, esta condición siempre se va a ocurrir, pues que lancemos una excepción del tipo runtime exception. Entonces, throw new
runtime exception. Acuérdense que en Java uno puede indicar que ocurrió un error usando estos mecanismos de throw, bueno, este keyword de throw, y poniendo el tipo de excepción que acaba de ocurrir. Entonces en este caso pues yo le puse que ocurrió una excepción del tipo runtime exception, y aquí le voy a poner ocurrió un error, entre paréntesis runtime. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que cuando invoquemos este método, pues arranca la transacción. Acuérdense que arranca una transacción del tipo required. Bueno, perdón, la propagación es del tipo required, entonces arranca una transacción por primera vez cuando invocamos este método de guardar artículo. Lo que ocurre a continuación es que pues se invoca el método guardar de datos artículo, como está marcado también como required, se va a pegar esa transacción y posteriormente va a ocurrir esta excepción. Entonces cuando ocurre la excepción, como es una excepción del tipo runtime, pues automáticamente Spring se va a dar cuenta de esta excepción y va a activar el mecanismo de restauración, las reglas de rollback, para que deshaga todos los cambios que hizo cuando corría esta transacción. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que va a deshacer este renglón que insertó en la tabla de datos artículo. ¿Ok? Y pues ya nos va a marcar la excepción y todo, pero al menos los datos en la base de datos van a seguir en un estado consistente, no van a quedar a medias. ¿Ok? Entonces vamos a probar esta parte. Voy a ejecutar el código de ejemplo propiedades transacciones, Shift F6, vamos a ver la consola. Entonces ahí está ejecutándose el código. Espérenme, no va a ocurrir porque, bueno, sí va a ocurrir, pero no se va a notar porque no he cambiado la base de datos que estoy utilizando. Acuérdense que la base de datos a la que se conectan se configura aquí en su archivo de Spring Context, en el XML, y aquí donde dice justamente en la fábrica de Entity Managers, en la parte que dice Persistent Unit Name, aquí pues le voy a decir que use la unidad de persistencia, que es log pruebas, que esa unidad de persistencia, si recuerdan de lo que hemos visto de nuestros archivos de configuración de JPA, lo que hace es conectarse a esta base de datos que estoy ejecutando ahorita en mi terminal, de esta base de datos portable. Entonces ahora sí, con esos cambios vamos a volver a ejecutar el código, Shift F6. Entonces otra vez vamos a ver la consola. Entonces la consola nos va a marcar ahorita un error, bueno, una excepción del tipo runtime. Entonces ahí está la excepción, runtime exception, con el mensaje que yo le puse, ocurrió un error, runtime. Y justamente como ocurrió una excepción del tipo runtime, en la base de datos, si yo me voy aquí y me fijo en qué información hay en esta tabla de datos artículo, entonces lo voy a poner aquí, select from datos y en bajo artículos, pues si se fijan sigo teniendo 3 renglones. ¿Okay? Eso es porque insertó el renglón, pero cuando ocurrió la excepción deshizo ese cambio, y eso fue porque fue una excepción del tipo runtime. Entonces los cambios, el mecanismo de rollback se activa solamente con runtime o excepción del tipo error. Y ustedes me dirán, bueno, pero a ver si es cierto que eso que no funciona con checked exceptions, ¿no? ¿Cómo podemos verificar eso? Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es mostrarles que si lanzamos una excepción del tipo checked, esa excepción, bueno, en ese caso no va a deshacer los cambios que hicimos, no se va a activar el mecanismo de restauración. Entonces, recuerden que en Java, cualquier clase que se extiende de exception, de la clase exception, excepto la clase runtime, pero cualquier clase que se extiende de exception es una excepción del tipo checked. Entonces lo que voy a hacer aquí para que quede muy claro esto es que voy a crear una excepción, nada más para probar esto, una excepción del tipo checked. Entonces aquí, pues aquí mismo donde está el paquete de Spring, voy a crear una nueva clase. Vamos a poner aquí Java class y el nombre de la clase va a ser ejemplo rollback excepción. Entonces ahí está la clase. Bueno, la puse aquí abajito, pero pongo esto aquí. Y como les comentaba, esta va a ser una excepción del tipo checked. Entonces eso se consigue en Java extendiendo de la clase exception, ¿sí? Entonces definimos una excepción del tipo checked.
Y bueno, como estamos haciendo que esta clase se extienda de tipo exception, pues también convendría sobreescribir el constructor. Esperen, aquí tengo un typo. Ejemplo. Había puesto ejemplo. Ejeme, ¿qué digo? Pues déjenme corrijo este nombre, ahí está. Ejemplo es rollback exception. Entonces, ahora sí, vamos a sobreescribir su constructor como public. Bueno, sobre ejemplo rollback exception, aquí está. Pues esta cosa va a recibir un mensaje de error y se lo va a pasar al constructor de la clase padre, que es exception. Entonces ahí está una definición muy básica de una excepción del tipo checked. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a hacer que mis clases lancen una excepción de este tipo para simular la parte de que les comentaba, ¿no? De que con excepciones checadas no hay cambios, no hay restauración. Entonces, esto también tiene que ver con la arquitectura de Java, pero recuerden que si ustedes lanzan excepciones del tipo checked, esas excepciones tienen que declararlas, tienen que indicarlas en sus interfaces y en sus clases. Entonces lo que tengo que hacer aquí es, primero me tengo que ir a la interfaz en artículo servicio, y aquí en el método de guardar artículo con datos tengo que poner que este método puede lanzar, perdón, aquí es throws, puede lanzar una excepción del tipo ejemplo rollback exception. ¿Okay? Entonces simplemente estoy diciendo que este método de la interfaz puede lanzar este tipo de excepción checked. ¿Okay? Y esto mismo, cuando yo declaro la interfaz de esta forma, entonces lo voy a poner aquí también en el artículo servicio, en la implementación. Aquí en guardar artículo con datos voy a poner esa misma cláusula de que este método throws, falta la R, throws, pues posiblemente lanza una excepción del tipo rollback exception. ¿Okay? Entonces voy a simular esta parte de lanzar una excepción checked. Esto lo voy a comentar para que ustedes lo tengan ahí registrado. Y ahora voy a poner aquí que lanzamos una excepción del tipo checked. Entonces aquí en lugar de poner runtime exception, pues voy a poner esta excepción especial que acabo de construir, que es ejemplo rollback exception. Otra vez va a ejecutarse el código aquí. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que lo estamos invocando aquí en el método de ejemplo propiedades transacciones. Si se fijan aquí, cuando invoco el método de guardar, marca error. ¿Okay? Eso es porque pues los métodos si ustedes invocan un método que está marcado como que lance excepciones checadas, están obligados a implementar estas porquerías del try catch o hacer esto de pasarle la bolita a otra clase, ¿sí? O sea, aquí tengo que poner o pongo un try catch como este, ¿ok? O vuelvo a poner la cláusula throws aquí en el main, ¿ok? Yo soy un poco más dado a la idea de pasar la bolita. Entonces aquí le voy a poner que este main puede lanzar también un ejemplo rollback exception. ¿Okay? Entonces creo que ya está todo. Entonces vamos a ejecutar este código. Entonces noten que teníamos estos tres renglones en datos-artículos. Lo que va a ocurrir ahorita es que cuando ejecute este código va a lanzar la excepción. Como es del tipo checked, pues cuando llegue a esta parte ya habrá insertado el renglón de datos-artículo. Pero como es del tipo check, no va a iniciar el mecanismo de restauración. Entonces van a quedar los datos inconsistentes. Me va a quedar aquí un nuevo renglón de datos artículo que no va a estar asociado con un artículo. ¿Ok? De hecho, si se fijan, vamos a ver también la tabla, antes de que ejecute el ejemplo, vamos a ver la tabla de artículos. ¿Sí? Entonces tenemos 3 artículos y 3 datos artículo. Entonces vamos a ejecutar el ejemplo. Entonces otra vez ejemplo propiedades transacciones, Shift F6. Entonces vamos a ver qué nos dice la consola. Entonces ahí se está ejecutando. Ya marcó error. Fíjense que el error es del tipo ejemplo rollback exception. Ocurrió un error. ¿Sí? Bueno, aquí le debí haber cambiado el mensaje de runtime, pero bueno. Es de este tipo ejemplo rollback.
y ya ocurrió el error y entonces vamos a ver cómo quedó la base de datos. Entonces vamos a ver que en datos artículos, ahí está, si se fijan, insertó un renglón, no como hace rato que cuando ocurrió el error deshizo ese renglón que había insertado. Entonces ya quedaron datos a medias, ya quedaron datos inconsistentes. Entonces eso es muy importante que recuerden, que estos mecanismos de rollback funcionan únicamente con runtime exceptions y con errors, pero no funcionan con excepciones del tipo checked. Ahora, nosotros podemos forzar a que sí se ejecute el mecanismo de rollback agregando un atributo extra a la annotation. Entonces podríamos, por ejemplo, poner aquí en nuestra clase, en la clase de artículo servicio imp, ¿okay? Podríamos ponerla aquí en el annotation de transactional. Podríamos decirle a través de este atributo que es rollback for, podemos decirle que queremos que para la siguiente lista de excepciones checked sí active el mecanismo de rollback. Entonces en este caso pues yo sé que puede ocurrir la transacción del tipo rollback exception, ejemplo rollback exception. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que indicamos indicamos que se debe activar el rollback con esta excepción check del tipo checked. Entonces ahora sí voy a volver a ejecutar el ejemplo. Entonces en este caso lo que va a ocurrir es que como ya marcamos de manera explícita que sí queremos que deshaga los cambios cuando ocurra esta excepción del tipo checked, entonces cuando ocurra en esta línea, ¿sí?, habrá insertado previamente un renglón en datos guardados, pero por ese cambio que hicimos pues va a deshacer ese cambio y entonces aquí ya no vamos a ver un nuevo renglón. Entonces ahorita tenemos estos 4 renglones, ¿okay? Ahorita que ocurre la excepción van a ver que ya no va a haber otro renglón como hace rato. Entonces vamos a ejecutar el código, Shift F6, entonces ahí se está ejecutando. Déjenles muestro la consola para que vean el error. Entonces ahí ya ocurrió la excepción y vamos a ver que en la base de datos son datos bajo artículos, pues hay los 4 renglones de hace rato, ¿sí? Si se fijan no cambió, no como hace rato que cuando no tenía activado esto de deshacer con la excepción del tipo checked, sí dejó un renglón de más, este de aquí, el que tiene el ID 5. Entonces espero que esto les permita entender mejor este mecanismo de reglas de restauración en transacciones. Hay una razón de por qué se definió así para excepciones del tipo checked. La idea es que, y eso también tiene que ver con la arquitectura de Java, pero la idea es que estas excepciones del tipo checked, como su nombre le indica, ustedes están obligados a tratarlas, están obligados a definir qué se debe de hacer con esa excepción. Entonces ahí hay una controversia en cuanto a la misma definición de la arquitectura de Java, porque hay algunas personas que consideramos que estaba de más como tener este tipo de excepciones checked, ¿no? Que no es tan buena idea, que hubiera sido mejor que desde un principio todas las excepciones fueran del tipo runtime. Y ahí hay pues todo un debate sobre la definición de estas excepciones checked, cuándo son buenas, cuándo son no, cuándo se deben de usar, etcétera. Pero pues así es como está definido y así es como están definidas las transacciones de Spring para este tipo de excepciones checked, las reglas de restauración. Ok, bueno, pues espero que esto haya servido para explicarles esta parte.